Bienvenidos a una nueva lección de Minecraft Education Edition. Esta vez vamos a revisar la hora del código de 2024, que aún no la teníamos revisada y ya salió hace bastante tiempo, así que vamos a ir recorriendo sus diferentes retos y completándolos para que veáis cómo se hace. Lo vamos a hacer en español porque esta versión es compatible en un montón de idiomas, entre ellos el español, así que vamos a entrar dentro de la biblioteca de juegos para buscarlo. Según termina de cargar el mundo, pulsamos en el botón para empezar y vamos a llegar a esta zona en la que, como sabéis, no nos movemos hasta que acabe la animación y vamos a ir leyendo las instrucciones que nos va contando el acomodador para entrar dentro del escenario. Hay que reconocer que esta cinemática es bastante más fluida que otras que hemos visto en las anteriores horas del código, así que por lo menos esto sí que se nota que lo han mejorado. Recordad no tocar nada para que no se estropee la animación que estamos viendo y esperamos a que termine. Ahora debemos seleccionar con qué estamos jugando. En mi caso va a ser teclado y ratón. Si vosotros estáis jugando con una pantalla táctil, esa es la opción que debéis seleccionar. Las instrucciones del código van a ser las mismas. Lo único que va a cambiar es que las indicaciones van a ser un poco diferentes. Yo voy a seleccionar teclado y ratón y dejamos que comience la animación. Como la propia historia está contando, nos falta algo no ha salido bien por problemas técnicos y necesitan a un programador en la sala. Vamos a indicar que somos nosotros y aquí viene la parte importante. Hay que seleccionar qué lenguaje queremos utilizar para completar la hora del código, bien por bloques o en Python. Yo voy a seleccionar por bloques, pero si queréis que haga otro vídeo solucionando los mismos retos en este otro lenguaje, me lo podéis dejar en los comentarios. Vamos allá con los bloques y ahora, como siempre, nos dice que pulsemos a la C para programar a nuestro agente. Al hacerlo, nos va a decir que coloquemos el bloque de al levantar la mano así dentro de al iniciar. Lo voy a hacer grandecito para que lo veáis bien. Le doy al play ahora y con esto nos deja continuar. Seguimos interactuando con el director de escena y nos invita a pasar a la zona del backstage para echar una mano en esos problemas técnicos. Aquí, como siempre, vamos a pasar un tutorial muy sencillo de cómo movernos, que si lo hacemos bien podemos incluso adelantar al acomodador, pero luego siempre nos va a tocar esperarle. Y una vez que lo completemos, llegamos ya a la primera parte de la hora del código. Nos va a mostrar que ese es el iconito de las cosas con las que debemos interactuar y vamos a ayudar a nuestra estrella del espectáculo que ha desaparecido, que es el agente. Así que vamos al backstage para ver dónde podemos echar una mano. Ahora, cuando notéis que desaparece la cruceta, paramos y dejamos que la animación nos guíe para no estropearla y esta es la primera de las actividades que vamos a tener que completar. En ella vamos a hacer todo lo respectivo a la música del espectáculo. Así que una vez que se acabe la animación, es cuando vamos a empezar a controlar a nuestro personaje. Me encantan estos gas, no tanto como los nuevos Happy Gas que han salido en la actualización, pero bueno, vamos a hablar con este personaje que nos va a explicar cómo crear nuevos sonidos con el juego. Así que hay que observar los instrumentos. Y ahora nos toca programarlos para que hagan lo mismo que hemos visto aquí. Vemos que aquí tendríamos que seleccionar la guitarra como instrumento y colocar el orden de las notas que vemos que hace, que es la, re, sol, do. Voy a haceroslo un pelín más grande por si acaso no lo veis, aunque esta vez yo he de decir que esto me resulta un poco molesto porque no podemos ocultar esta parte del menú. Así que con esto hecho, le pulso al play y comprobemos que funciona.
¿vale? Pero todavía no hemos completado toda la secuencia musical. Así que vamos a seguir escuchando y siguiendo programando los 3 instrumentos. Esta vez nos toca programar la marimba, que simplemente sigue la misma secuencia, así que podemos simplemente añadir otro instrumento, bueno, lo llama xilófono, y le damos al play para reproducir ese código. Y ahora solo nos quedaría por añadir en la programación la propia percusión. Así que añadiríamos ese instrumento, da igual en qué orden los añadamos. No, en este caso no lo considera instrumento, sino que tendríamos que decir que empiece a sonar a nivel medio y luego al final se detenga junto con las notas. Voy a dejar así el código, no os lo puedo hacer más grande y le damos al play para probarlo. Con esto completado podemos pasar por la puerta prohibida y vamos a hablar con el rey del espectáculo, con el agente que parece que tiene un poquito de pánico escénico, entonces le vamos a ir ayudando, en este caso, como lo que hemos aprendido es música, es a componer esa canción que él deberá ejecutar o bailar. Ya nos da un código por defecto que lo podemos usar o podemos no usarlo, eso es indiferente, pero si no nos queremos complicar, podemos incluso dejarlo tal cual y darle al play. Lo bueno de estos momentos es que lo que están dejándonos es aplicar todo lo que hemos aprendido para hacer nuestras propias melodías. E incluso podríamos crear otras nuevas porque tenemos hasta más instrumentos de los que tendríamos en el ejemplo que acabamos de hacer. Así que, bueno, yo simplemente lo voy a dejar tal cual para no complicarnos y que el vídeo no quede muy largo y continuamos con la siguiente actividad. Con esto terminado, salimos de la sala y el director de escena nos va a pedir que continuemos ayudando porque la gente ha vuelto a oír. Así que desde la zona de bastidores tenemos que ir buscando pues todas estas salas que veis que siempre tienen un recuadro de colores. Ya hemos completado la primera y tenemos que ir buscando las siguientes. Además de eso, también hay como pequeños easter eggs escondidos, ¿veis? Que acaba de salirlos esta animación. Esto está colocado por todas las diferentes salas que vamos a ir recorriendo y si los vamos encontrando, no os voy a decir que se desvela al final, pero veis que son 12 y os van a ir apareciendo aquí según los encontréis. Yo no los voy a encontrar todos, pero os lo voy a dejar ahí como mini reto por si queréis vosotros luego buscarlos. Ahora vamos a entrar al azul. Esta es la actividad azul, así que entramos por la puerta y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar con este personaje que resulta ser el encargado de vestuario. Así que lo que tenemos que hacer primero es recoger todas las prendas que están por el suelo. Esto simplemente es ir caminando y pasar por encima de todas las prendas. Veis que el número se va reduciendo hasta que las hayamos encontrado todas. Volvemos a hablar con la diseñadora y ahora vamos a intentar desbloquear la puerta con un nuevo diseño que ella haya hecho. Claro, los diseños los tenemos aquí, veis 5, 2, 5, así que vamos a darle a la C y aquí ahora al programar vamos a encontrarnos con este código. Voy a ver si lo puedo hacer más grande, así para que lo veamos mejor y revisemos los números 5, 2, 5. Es decir, que aquí tengo que seleccionar el número 5, aquí el número 2 y aquí el número 5. Os lo voy a hacer más grande para que veáis, demasiado grande, para que veáis cuál es el diseño final que quedaría. Y con esto vamos a desbloquear la cinta amarilla. Ahora vamos a la naranja. 3, 5, 2. Vamos a ello. Como hemos hecho en el anterior, vamos a decir
el 3, el 5 y el 2. Continuamos con el azul, que es 1, 5, 5. No pasa nada si nos equivocamos en esta secuencia, nos va a dejar siempre continuar, por lo que no pasa nada, porque siempre lo vamos a poder volver a intentar. Aquí hemos hecho lo mismo, 1, 5, 5, le damos al play y se desbloqueará la sala donde nos espera el agente. Ahora avanzamos hasta la siguiente habitación y por ahí ya os aviso de que puede que haya uno de esos gags que tenéis que buscar, pero no voy a pasar a verlo por dejaros ahí la intriga de saber qué hay. Vamos a darle ahora a nuestra agente y lo que nos va a pedir es que le vistamos. Simplemente seleccionemos la vestimenta que debe llevar. Este es el ejemplo que nos viene por defecto, pero podríamos modificarlo para que vaya vestido de otra manera a nuestro gusto. Entonces, esto simplemente, pues que sepáis que está aquí disponible para vosotros para cambiarlo o no, porque es indiferente. Después de que haya procesado todo el código, nos podemos ir otra vez detrás de él para continuar en la siguiente, ya que ha vuelto evidentemente a huir como había hecho antes. Así que ahora vamos a continuar en los bastidores. Ya hemos visitado la zona azul y la rosa yo diría que no. Así que vamos a subir por estas escaleras hacia la puerta magenta. Esta actividad evidentemente es la relacionada con la escenografía y vamos a ayudar al zombie a crear esos escenarios. Así que primero debemos leer estos libros para ver la secuencia de las escenas y lo que sucede. Yo tengo aquí por aquí un cuadernillo y me voy a pintar que el primero, el tiempo es la nieve, es de día y es en taiga. Vamos a cerrarlo y vamos al siguiente librito por aquí, que es la escena número 3, y hay que fijarse en todos los estados para luego programarlo correctamente. Y el segundo, que es seguramente este de por aquí, nos da también otra ubicación, hora y tiempo atmosférico. Con esta información ya sí que vamos a poder programar el escenario. Tenemos que decir, estas serían las escenas en orden, y la primera hemos visto que era taiga con tiempo de día y nevado. Luego el segundo es el desierto, o sea que podemos decir que los biomas se mantienen bien puestos, pero aquí el tiempo sería puesta de sol y despejado. En el último sería de noche y lluvioso. Voy a ver si os lo puedo hacer un pelín más grande, pero veis, no se ve del todo bien, así que lo vamos a dejar así un segundo y vamos a lanzar este código. Con la actividad completada podemos seguir avanzando e igualmente nos vamos a encontrar a nuestro agente que nos va a igualmente pedir ayuda con los escenarios de su show, así que podemos usar el que nos aparece por defecto o cambiarlo a otro de nuestro gusto. Yo, para que cargue un poquito más rápido, vamos a dejarlo así, con un par de cambios, y procesamos el código. Parece ser que necesitamos más de 3 para el espectáculo. Así que nada, vamos a añadir un tercero por aquí. Y con el diseño realizado podemos continuar a la última ya de las 4 actividades que debemos realizar y con la que imaginamos que ya la gente querrá volver a actuar. Así que
vamos a seguir caminando por aquí a buscar esa cuarta actividad que nos falta, que será la verde, que está en este otro lado. Así que atravesamos la puerta y vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a ver la coreografía que tenemos que hacer. Ahí tenemos a nuestras bailarinas y hay que ver cómo bailan para luego concretar correctamente el baile que debe hacer la gente. Así que ahora vamos a darle a la C. Veis que aquí los números representan cada uno de los pedestales de armadura y tenemos que cambiar estos de aquí para que sigan el orden correcto. Como no lo sabemos, bueno, podemos jugar un poquillo con ello y cambiar algunas cosas a ver si funciona, pero sobre todo hay que fijarse en qué nos da error y qué no. Así que vamos a ver el tipo de baile que hacen con esta programación para luego intentar arreglarla. Vamos a probar con esta configuración y ver si hemos acertado. Con ello ya podemos continuar y pasar al siguiente sitio en el que el agente nos va a pedir, obviamente, que le diseñemos su baile para el escenario. Aquí, igual que hemos hecho antes, podemos quitar, poner lo que nos apetezca o simplemente lanzar el código que ya nos dan por defecto para completar la actividad. Y con esto parece que el pánico escénico de la gente se ha pasado y vamos a poder por fin disfrutar del espectáculo. Y tras ver el espectáculo, el director de escena nos da las gracias y nos permite, si queremos, volver a hacerlo, modificar algunas cosas para hacer cambios en el espectáculo o simplemente no hacerlo, y podemos caminar por toda la zona de bastidores para buscar estos gags que nos han faltado o simplemente volver a cambiar alguna de las actividades que ya hemos completado. Si no, podemos dar la lección por terminada dándole a he terminado y descargarnos nuestro certificado de la hora del código 2024. Y hasta aquí llega el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado y si lo habéis jugado y habéis encontrado todos los gags, dejadme en los comentarios, y si lo necesitáis o lo queréis también ver en Python, también me lo podéis decir. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo.